En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Revolución Circular con Petar Ostoich. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Juan José McAuliffe, gerente de marketing de Copper Protec. Juan José es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez con máster en Business and Administration realizado en Boston, con más de 7 años de experiencia en destacadas empresas de alimentos, desempeñando en distintas áreas del ámbito comercial como marketing, trade marketing y ventas. Juan José, muy bienvenido a Revolución Circular. Muchas gracias, Petar, por la invitación. Para mí, Juan José, siempre es un tremendo orgullo invitar a empresas chilenas que están no solamente incorporando la innovación, sino que sumándolo al mundo del desarrollo sostenible. Y particularmente me llamó la atención cuando conocí sobre Copper Protec, ya que, como todos saben, Chile es uno de los grandes productores de este vital elemento, no solo que vamos a aprender en esta reunión para la transición energética, sino que también tiene aplicaciones que son muy importantes para la mantención de los alimentos. Pero antes de ir metiéndonos en este tema, Juan José, te agradecería, como contexto para las personas que nos están viendo y escuchando en Chile, en América Latina y en todo el mundo, que nos contaras cuál es la historia de Copper Protec y cuáles son sus principales productos. Perfecto. Bueno, Copper Protec es una empresa de biotecnología chilena. No se escucha mucho esas dos palabras, biotecnología y Chile, que partió el 2015, en donde los dos socios fundadores, Javier Lavín y Raúl Molina, se habían conocido previamente trabajando en una minera de cobre en el norte. Pero esta minera es una minera distinta, porque comercializa cobre no metálico, sino sales de cobre, que es cobre que ya está hidratado, tiene otra estructura química, el cual las sales eran comercializadas para la fortificación de alimentos de ganado a mercados como Estados Unidos. Entonces, trabajando en esa minera, es que ambos fundadores empezaron a descubrir todo este mundo del lado biológico del cobre. Porque como bien dices tú en tu introducción, el cobre se habla mucho, pero del lado metálico, de transar toneladas para uso de cables, pero poco se habla de este lado biológico que es un mundo gigantesco. Y ahí, bueno, y muy conocido. O sea, el cobre es una de las biotecnologías más antiguas del mundo. Los chinos hervían monedas de cobre para tratar las úlceras, por ejemplo. Los hindú en el Ayurveda ocupaban vasos de cobre para purificar el agua. Entonces, es un elemento muy utilizado, muy conocido, y de cierta forma, Raúl y Javier, entendiendo este lado biológico del cobre, en donde tiene un poder biocida muy alto. Y eso fue lo que empezaron ellos a trabajar y ver cómo podían usar ese poder para aplicaciones más industriales. Y ahí un poco trabajando las distintas sales de cobre, es que llegaron a producir la micropartícula, la cual es la que que hoy día se basa toda nuestra tecnología y nuestro desarrollo de productos. La ventaja de esta micropartícula es que está hecha de 5 sales distintas de cobre, o 5 estados. Entonces, lo que le permite funcionar a distintas temperaturas y niveles de humedad, liberando los iones de cobre. El ion de cobre es el que tiene este efecto biocida. El ion de cobre atraviesa las bacterias, las atraviesa como si fuera mantequilla, produciendo una oxidación intracelular, dañando el ADN, entonces hace que las bacterias mueran de forma bien rápida. Y la historia es bien divertida, porque al principio tenían como esta genialidad en las manos, pero no sabían dónde aplicarla. Y es un poco con lo que le pasa a muchas startups. De hecho, los primeros productos que salieron de Copper Protec fueron tapas de excusado con la micropartícula, con el foco de reducir la infección urinaria.
pero al final había poco mercado, era muy caro probarlo, perdón. Entonces ahí empezaron a haber distintas alternativas y con la guía de los directores que habían estado entrando el 2017, en que se enfocaron en la industria de alimentos. Y es la industria donde nos hemos estado enfocados los últimos 5 años. Porque la industria de alimentos, al final, el manejo de las bacterias es algo que ellos viven, sufren y gastan mucho dinero en eso, porque al final son las bacterias son las que descomponen los alimentos. Entonces, con un trabajo de la micropartícula de este desarrollo, es que pudieron desarrollar nuestro primer producto a nivel para poder comercializar, que es una resina plástica de polietileno, la cual viene incorporado a las micropartículas. Y esta resina nosotros la comercializamos a las empresas extrusoras de packaging, las empresas que hacen el packaging. Y al producir el packaging con otras resinas, más la nuestra, el packaging de alimentos va a terminar con las micropartículas incorporadas. Y eso hace que dentro del envase se genere una capa protectora que reduce de forma constante, 24/7, los microorganismos presentes. Y ahí es donde se genera el beneficio que nosotros entregamos, que es extender la vida útil, que es al final algo que toda empresa de alimentos está buscando constantemente. Buenísimo. De hecho, hay tanta información interesante desde el repaso histórico que hiciste por los milenios de la experiencia del ser humano utilizando el cobre. También no puedo dejar pasar lo que señalás, que muy pocas veces se escucha, ¿no? Empresas biotecnológicas que toman ventaja sobre los beneficios que tenemos en Chile por ser uno de los primeros productores, y eso es justamente lo que buscamos relevar a través del podcast Revolución Circular. Entrando más en terreno, y al final dijiste algo que es fundamental y que es el core de la economía circular, que no es solamente mantener y reutilizar los materiales, sino que alargar los ciclos de vida, y es aquí donde el cobre juega un rol fundamental en un tema, en una industria que es fundamental como la industria alimentaria, donde muchas veces en episodios anteriores hemos hablado que hasta el 30% de los alimentos se desechan justamente por no contar quizás con tecnologías como la de Copper Protect. Quería ir un poquito más hacia el proceso y que ya nos contaste cómo lo están utilizando, ¿no? Que esto es un proceso que se mezcla con los films que se utilizan en la industria de los alimentos, pero vamos un poquito más hacia las ventajas de la tecnología de Copper Protect para reducir los desperdicios de alimentos, que es algo que les motiva muchísimo a nuestros seguidores. Buenísima. Sí, al final la industria de alimentos el desperdicio es un tema y una constante y un parámetro que se está midiendo de forma muy al hueso, porque al final es una cadena muy larga y muy compleja donde hay muchos actores, que va desde la cosecha hasta la comercialización y consumo, y dentro pasan distribuidores, cadenas de frío, distintos actores. El packaging entra en cierto punto, después el consumidor lo abre, también está la cultura del consumidor. Entonces al final, al ser una cadena tan compleja y multivarial, es que es un problema sistémico y que afecta prácticamente a todos los países en todo el mundo. Independientemente que seas un país con menos recursos, ahí generalmente el desperdicio está más en la pre-cosecha, post-cosecha y distribución, y los países avanzados tienen más problemas en el consumo, en donde al final la gente dice, bueno, este tiene un poquito mal olor, se ve más o menos mal, y lo tiran por un tema de la cultura. Entonces nosotros lo que hemos hecho como Copper Protect es enfocarnos específicamente a los alimentos de origen animal, que son los alimentos de mayor huella de carbono. Como bien dices tú, el 30% de los alimentos aptos para consumo terminan en la basura. En las carnes y productos de origen animal y lácteos es alrededor del 20%, donde representan el 5% del total del desperdicio, pero más del 25% de la huella de carbono, porque al final un pedazo de carne intuitivamente se entiende que tiene más huella de carbono, porque hay alimento consumido por el animal. Después está la refrigeración, distribución, transporte. Entonces tiene mucha más carga, mucho más recursos utilizados
para el bistec de carne que estás consumiendo tú, que es la manzana que estás consumiendo. Adicionalmente, los productos de origen animal tienen un precio por kilo mucho mayor que otros alimentos, entonces hacía mucho sentido partir ahí, porque también adicionalmente son los productos que se expiran por el recuento de bacterias, no como podría ser una fruta o otros productos que al final hay otros procesos biológicos que ocurren. Entonces, entendiendo todo esto, es que nosotros hemos estado especializados en este tipo de productos, en donde nosotros ya estamos en góndolas chilenas. De hecho, somos la primera empresa del mundo en contar con packaging con micropartículas de cobre en góndolas, en donde somos capaces de extender hasta 30 días más jamones, por ejemplo, Wow. 60 días más en salchichas, en cerdo 30 días, vacuno 30 días. Estamos hablando de Impresionante. mejoras de porcentuales del 60% hasta un 200% más de vida útil. Y todo eso tiene muchas ventajas, porque como mencionaba anteriormente, esto es una cadena tan compleja en donde al final los actores participan en una parte muy puntual. O sea, está el productor de la carne, está en la parte de cortado y envasado. Después está el retailer y después está el consumidor y está también la distribución. Entonces, al entregar más vida útil, lo que se garantiza es que el consumidor final, que de cierta forma es el que decide si se vota o no, o el que tiene mayor poder dentro de la cadena, va a poder optar por un producto de mucho mayor calidad. Porque las mismas bacterias que generan la descomposición son las bacterias que también empiezan a cambiar sensorialmente o organolépticamente el producto. O sea, cambian el olor, color, textura. Si tú comes un quesillo que ya tiene mucho más días, está más ácido, le quedan 20 días más de vida útil, pero hacer un packaging, por ejemplo, que es un termocontraíble, súper tecnológico, que puede tener hasta 10 capas entre barreras y láminas de plástico, el mal olor se está acumulando dentro. Entonces, cuando el consumidor lo abre, le llega la cachetada de mal olor y puede llegar a decir, oye, este producto está descompuesto. Pero no es así. O sea, a nivel de recuento de bacterias, ese producto le quedan varias semanas más. Y ese producto lo puede terminar en la basura. Entonces ahí es donde la tecnología Copper Protect permite de que el producto final sea consumido y sea consumido en mejores condiciones. Y eso mismo hace que al final haya muchos ahorros en toda la cadena. O sea, al final las empresas de alimentos, por ejemplo, reducen sus costos porque ahora hay menos liquidación. Los supermercados, ellos tienen gran poder de negociación, como sabemos, y cuando un producto tiene poca vida útil, exige descuentos, por ejemplo, para liquidarlo. Y ahí hay un gran costo para las empresas de alimentos, sobre todo alimentos que tienen poca vida útil. También está la misma merma. Toda empresa de alimentos tiene un porcentaje de producto que no termina, que no llega a comercializarse por distintos motivos. Entonces eso también se reduce. También se reducen las devoluciones. En Chile y Latinoamérica se exporta mucha carne. Y cuando llega un producto por ejemplo, Corea del Sur o Japón, que son China, que son los mayores destinos de exportación, si el producto no tiene buenas características organolépticas, puede ser devuelto. Y ese producto devuelto entre comillas, porque al final significa eliminado, y todo eso aumenta y aumenta los costos para una empresa. Entonces al final poder contar con 30 días más de vida útil, todos esos costos pueden reducirse y así permite que las empresas de alimentos puedan entregar un producto de mejor calidad para el consumidor final. Interesante, porque uno lo ve desde la perspectiva del consumidor final, ¿no? Que como tú dices, tiene el voto más definitorio de desechar o continuar con el producto y realmente la mayoría de las veces ocurren situaciones como la que señalabas del quesillo. De hecho, es algo que yo creo que prácticamente todas las semanas le debe pasar a las personas. Pero es interesante también ver toda la cadena hacia atrás, ¿no? El poder que le da al productor, al exportador, en términos de negociación y de poder ofrecer su producto con una mayor duración, lo encuentro realmente increíble. Señalaste algunos países, pero te quería preguntar en qué mercados se ha centrado Copper Protect
¿Y por qué han definido la estrategia para llegar a esos mercados que, como señalabas, primero ha sido la carne, pero qué países están llegando? Y quizás también una pregunta de continuación, ¿qué están mirando hacia el futuro? Bueno, nosotros, por el sentido de donde estamos ubicados, partimos en Chile, porque también en Chile todo el mundo conoce el cobre, entonces ahí hay un tema de educación que no teníamos que realizar. Es verdad. Y Chile hay mucha exportación y producción de carne. O sea, a nivel chileno, el consumo per cápita de cecinas es altísimo, el consumo de vacuno también, y se exporta mucha carne. Entonces, tenía mucho sentido partir acá. Y lo que nos va a poder permitir hoy día es estar en pruebas con empresas como AgroSuper, Mondinger, Frigosorno, que son todas empresas que les interesa mucho esto de poder contar con mayor vida útil. Y una vez que y también hay un tema de aprendizaje, porque lo que nosotros hemos visto que al final un jamón es totalmente distinto a un pedazo de vacuno, siendo que el jamón puede ser de vacuno o también o de cerdo y es totalmente distinto. Y hay hueso, distintas bacterias y al final una empresa de jamón de Chile que está en el sur o en Santiago también son totalmente distintas porque hay distintas floras bacterianas, distintos procesos. Entonces también hubo un proceso de aprendizaje en donde nosotros tuvimos que adecuar, bueno, una de las ventajas de nuestras micropartículas es que las podemos adecuar a las condiciones del productor. Entonces, eso fue un proceso más o menos largo, estuvimos más o menos 2 años, 2 años y medio en Chile, aprendiendo en la medida que íbamos trabajando estos procesos con pruebas industriales con nuestros clientes y lo que nos ha permitido hoy día poder optar a distintos mercados de Latinoamérica, donde hoy día nos hemos estado enfocando el último año. Hoy día estamos con pruebas en Ecuador, Argentina, Colombia, Perú y México, que de cierta forma también podíamos entrar a estos mercados de forma más fácil por un tema de normativa. Porque al final también decir, oye, esto es cobre, pero al final te pueden decir, ya, pero esto está en contacto con un alimento. Entonces tampoco es algo que uno pueda llegar y decir, oye, no porque los fenicios ocupaban el cobre, nosotros lo vamos a utilizar de forma inmediata. Entonces también hay un tema normativo que también nos ha costado mucho tiempo y recursos para poder avanzar. Y de cierta forma, en estos países donde por normativa pudimos entrar de forma más rápida y hoy día estamos haciendo pruebas ya industriales. Otra cosa también de nuestro producto, que yo creo que debe ser bien distinto a los tipos de tecnología que te toca entrevistar, Petar, que nosotros somos un producto súper industrial. Entonces, para estar con un cliente, podemos estar más un año desde que tenemos la primera reunión hasta la implementación del packaging. Así Porque es. se entiende, porque al final ellos tienen que cambiar el packaging, probar, hacer una prueba industrial, hacer una tirada de 5.000 unidades, esperar, el vacuno dura 90 días, entonces hay que esperar 90 días para Claro. ver y después ver cuánto fue el extra. Entonces, con empresas de vacuno estamos recién 6 meses en la primera etapa, después te dan el OK, entonces es un poco como esa vuelta más larga es una de las complejidades que tiene innovar en tecnologías más industriales, pero a la vez te permite que una vez entraste, el cambio, las barreras de entrada y el cambio es mucho más complejo. Entonces, es un poco Completamente. también al final es una debilidad del Google Protect, pero una vez que ya estamos con la empresa, de esta forma ya la venta recurrente se garantiza. Y lo que nos hemos dado cuenta es que al final la ventaja de nuestro producto es que un producto se podría decir que es 100% escalable, porque la empresa de alimentos no tiene que hacer ninguna inversión, no tiene que hacer ningún cambio en su proceso productivo, porque la micropartícula ya va a venir en el packaging. Claro. Y la empresa productora de packaging tampoco tiene que hacer nada porque nosotros le entregamos una resina. Entonces, al final, nos demoramos un tiempo en poder desarrollar este producto, de llegar a utilizar. Pero una vez que estamos adentro, las empresas pueden pasar a utilizarlo en 100 unidades o en 5 millones de unidades sin ninguna inversión. Entonces, de cierta forma, ahora estamos en ese proceso de ya de aprendizaje, ya estamos con empresas de packaging a nivel mundial. De hecho, ahora venimos recién, el equipo viene llegando de Alemania, donde nos ganamos el Mundial de Packaging. Aunque uno no lo crea, hay un Mundial de Packaging. Donde nos ganamos la medalla de oro en la categoría Packaging That Saves Food. Porque al final este tipo de tecnología es algo que
Se ha hablado teóricamente mucho y han habido micropartículas de plata y de zinc, pero con estos resultados y con esta inocuidad y con esta seguridad, porque el cobre al ser un oligoelemento, o sea, es algo que tú, Peter, necesitas cobre de forma diaria como necesitas hierro, es algo que nos pone en una posición única. Y ahora estamos en nuestra etapa de expandir el mercado. De hecho, ahora nos acaba de entregar el ANVISA, que es la normativa de Brasil, siendo Brasil uno de los productores, uno de los países productores más grandes y exportadores de vacuno y cerdo del mundo. Ellos sí que son exigentes. Ahí tuvimos que hacer mucho tema, mucho papeleo, mucha documentación y mucha demostración. Nosotros nos preocupamos o sea, de la trazabilidad de dónde sale el cobre, de nuestra materia prima. Cobre que no tenga dioxina, aquí no se puede llegar a utilizar cualquier cobre. Cobre reciclado no se puede porque puede tener metales pesados. Entonces, hay mucho cuidado en el desarrollo de la tecnología. Y ahora estamos ya con las primeras conversas de empresas en Brasil. Eh, y también nos entregaron ahora la aprobación para comercializar en Estados Unidos con el FDA, el Food and Drug Administration, que eso también fue un proceso de año y medio donde nos gastamos $200.000. Entonces, de cierta forma, hay ciertos países donde la complejidad es altísima, pero la recompensa es altísima. Entonces, en Estados Unidos, lo interesante es que fuimos aprobados por la vía GRAS, que es Generally Recognized as Safe, que es una vía que solo se entrega a sustancias que son conocidas. Entonces nuestra micropartícula, ser 100% cobre, nos permitió ir tomar esa vía legal, en donde hoy día ya podemos estar comercializando nuestra tecnología en ese país para aplicaciones, como ejemplo, para salmón, para queso fresco. Y donde igual tenemos que hacer otros requerimientos para vacuno y pollo, porque al final Estados Unidos tiene otras entidades que regulan esas carnes, pero ya estamos con la aprobación para comercializar en dos de los mercados más grandes del mundo. Y es un Buenísimo. poco, es el futuro de Copperplate que tú me preguntas, en donde Buenísimo. ahora estamos pasando de una empresa de 6 empleados y ahora se nos viene el crecimiento y un levantamiento de capital. Buenísimo. Bueno, primero felicitaciones por ese premio, tremendo premio, qué orgullo para todo el ecosistema chileno. También una alegría ver cómo se empiezan a cruzar empresas que han estado en Revolución Circular. El caso de AgroSuper lo tuvimos muy, muy temprano. Qué bueno ver que están colaborando. Y quería pasar un poco al tema, un poquito más técnico, Juan José, que le encanta a nuestro público, que nos contaras un poquito más sobre la micropartícula que están utilizando en Copper Protect. Hablaste de las sales de cobre, pero si nos puedes dar un poquito más de información, porque no tengo duda que la gente quiere saber muchísimo más sobre cómo funciona, cómo se obtiene, cuáles son sus características. Buenísima. Eh, bueno, la micropartícula, como mencioné al principio, está compuesta por 5 sales distintas de cobre. Las sales de cobre al fin, son estructuras de cobre las cuales están hidratadas, tienen moléculas de agua dentro de la molécula completa de cobre, y eso le permite liberar iones de cobre. El ion de cobre es al final el que genera la magia, el que tiene el poder biocida. Entonces, al final, al estar trabajando con sales de cobre, tenemos una micropartícula con iones de cobre mucho más biodisponibles. Ese es el término técnico. De cierta forma, son micropartículas que están liberando de forma constante y paulatina estos iones de cobre, porque al final cada alimento tiene distintos procesos de comercialización. Entonces, pueden estar comercializándose a distintas temperaturas y también el alimento en sí puede tener distintos pHs. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es que teníamos que tener una micropartícula capaz de poder ser eficientes a distintas temperaturas y distintas condiciones. Las mismas bacterias que descomponen el alimento también pueden acidificarlo. Entonces, si el alimento se ponía más ácido y hasta cierta acidez la micropartícula dejaba de ser efectiva, ahí era el minuto donde más te necesitaban y ahí a perder el efecto. Entonces, de cierta forma, lo que Javier Lavín logró, que fue como la genialidad, fue unir estas micropartículas, que de hecho eso nos permitió poder patentar la micropartícula. Porque uno no puede patentar cobre, el cobre es un mineral.
Entonces, lo que nosotros Claro. hicimos, que fue como el gran hito de Copper Protect, fue patentar la micropartícula inicialmente en Estados Unidos, que es un país más complejo de patentamiento, en donde lo patentamos bajo un sistema, el sistema internacional, donde hoy día la estamos expandiendo a todos los mercados relevantes, desde la India, Japón, Unión Europea, Latinoamérica. Entonces ahí tenemos nuestro gran activo intangible, que es la patente. También tenemos la micropartícula, que al hacer estos 5 estados también nosotros podemos jugar. Lo que nos hemos dado cuenta de que las condiciones en Centroamérica para una empresa asesina es distinta que Chile, entonces hacer esos cambios finos nos permite poder trabajar en distintos pHs siendo efectiva. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta también que en todo este curso de trabajo es que también la micropartícula es muy efectiva cuando hay cortes en la cadena de frío. Porque Ah, cuando mira. la cadena de frío se rompe, o tú pescas el jamón y lo ponías en el carro al supermercado y después te fuiste a buscar a tu hijo Fatal. al colegio, esa hora que hace que el pedazo de jamón ya no dure 40 días, dure 30, porque las bacterias crecen de forma exponencial. Entonces, en esa situación donde la temperatura aumenta, también aumenta la humedad. Y al haber más humedad, la micropartícula va a liberar más iones de cobre. Entonces nosotros tenemos estudios donde rompemos la cadena de frío y hacemos un control específico donde las bacterias empiezan a crecer y después disminuyen. Entonces también eso es súper interesante porque aquí no solo estamos hablando de productos de alto valor agregado que se venden en el supermercado, pero la realidad latinoamericana es que fuera de Chile, donde la cadena de frío es de una de las mejores del mundo comparable con Estados Unidos, en países como Perú, Bolivia, Colombia, el 70% de las ventas se hacen en el canal tradicional, al final, en el almacén de la esquina, en donde las temperaturas son mucho más altas, Claro. los tiempos de transporte en países como Colombia pueden ser de 2 horas por 100 kilómetros. Entonces ahí también es un poco el foco que también le queremos dar a que no solo es ayudar a empresas grandes a reducir sus costos, que está perfecto y ahí es donde nosotros de cierta forma vamos a generar volumen, pero también es en mercados donde la carne es un lujo, se pueda comercializar y donde al final si la infraestructura no está, biotecnologías como la nuestra puedan permitir que al final el producto no se desperdicie. Entonces al final tenemos ese como aspecto en donde buscamos que la sustentabilidad sea en verdad algo integral y holístico y no sea solo algo que al final sea un beneficio para solo las grandes empresas. Claro, buenísimo. Increíble cómo que es la tesis, además, que sostenemos desde el podcast, la tecnología está al servicio de, primero de los consumidores, pero también de la sustentabilidad para poder ofrecer estos productos que son tan valiosos con mayores ciclos de vida, evitando los desperdicios. La innovación minera no es solo tecnológica. En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Juan José, lamentablemente se nos va el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte qué mensaje le puedes dar a los emprendedores, innovadores, empresarios y, por qué no, potenciales clientes que nos están escuchando, viendo en Chile, en América Latina y en todo el mundo a propósito de lo que ustedes han hecho, de la importancia de la innovación y de la importancia también de esta visión más sostenible que tenemos que tener de hoy en adelante. Bueno, para los emprendedores el mensaje que me gustaría dar es que hay mucho emprendimiento que no todo tiene que ser aplicación, temas web, fintech. El emprendimiento industrial, sobre todo en países donde, en Chile, donde hay mucho recurso natural, es algo que puede ser más complejo al principio, pero después la recompensa y como mencionaba, las barreras de entrada y de mantención son mucho más altas. Entonces yo les diría no tengan susto y no todo tiene que ser una red social, sino al final también enfóquense en tecnologías que al final pueden ser más de cadenas de suministro, manufactura avanzada, que es donde Chile, donde está muy inserto de cierta forma, como culturalmente. Así que ese sería mi mensaje a los futuros emprendedores. Y para las empresas de alimentos, nuestro mensaje sería, eh, hay tecnología en Chile. Hay tecnología que de bajo costo, tecnologías escalables, tecnologías naturales que les pueden hacer la vida mucho más fácil.
Así que no tengan susto de probar. De cierta forma ahí se van a dar cuenta de que las ventajas son prácticamente infinitas. Nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, las tecnologías de la industria de alimentos son todas tecnologías que están desde los años 80 y 90. O sea, de esta forma se llega a un nivel y pueden pasar 30 años donde no hay mejora. Entonces aquí es donde también les pedimos prueben, investiguen y la recompensa va a ser muy alta. Estoy absolutamente de acuerdo y creo que la invitación que haces a quizás enfocarse no solamente en el mundo digital, sino que ir al mundo de los átomos, donde las recompensas a través de la industria 4.0 son gigantescas, de la mano de la economía circular, de la mano de la sostenibilidad. No puedo estar más de acuerdo con lo que estás señalando. Y por último, Juan José, te agradecería para la gente que quedó extremadamente interesada y de nuevo para los potenciales clientes que quieren probar las soluciones de Copper Protect, ¿dónde podemos invitarlos a conocer más sobre las soluciones y sobre la oferta de valor que ustedes están generando? Ahí métanse a www.coverprotect.com y en la misma página en el home podrán agendar una reunión con nuestro gerente comercial Raúl Molina y fundador, una reunión de media hora en donde ahí podrán resolver de la mejor persona posible todas las dudas con respecto a nuestra tecnología. Así que les pido, métanse a la página, agenden una reunión y así podemos partir un piloto y ir probando para que ustedes mismos se den cuenta con sus propios ojos cómo la tecnología se aplica y funciona. Me encanta esta conexión directa que además solo lo permite la tecnología, que es algo que proponemos Así también es. desde Revolución Circular. Juan José, felicitaciones y muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Muchas gracias, Petar, por el tiempo y por contar nuestra historia. Muchas gracias y no tengo duda que nos seguiremos viendo. Así que a ustedes amigos también muchísimas gracias y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.